¿Qué tal? Mi nombre es Humberto Rodríguez y hoy vamos a platicar sobre un tema que tiene que ver con la adultez, especialmente con el afrontamiento de la muerte en el adulto mayor. El tema es un asunto muy interesante en el sentido de que desafortunadamente no hay la suficientemente atención eh, con los adultos mayores, especialmente con la salud mental. Eh, Normalmente, lastimosamente, la gente suele decir que son personas que, pues, que no se les tiene por qué invertir en su salud mental porque no cuentan, ¿para qué? Si ya se van a morir, eh, viejito o viejita terca, eh, su salud mental no nos interesa, en fin, puede haber muchos factores en donde desafortunadamente el tema no es necesariamente una prioridad. Por eso me pareció importante poder abordarlo, poder un poco documentarme al respecto. Como datos o como información, eh, se dice que en México hay cerca de 16 millones de mexicanos, 16 millones que tienen una edad arriba de los 60 años, y se cree que para el 2030 esta cifra llegará aproximadamente a 20 millones. Situación que pone en entredicho los sistemas de atención y de salud médica, no se diga la psicológica para ellos. Tenemos un sistema que no está preparado para atenderlos, para acompañarlos en esta fase de vida que no es menos importante que las demás. Según la OMS, más del 20% de los adultos mayores padece de algún trastorno mental y está enfocado principalmente a dos cosas, depresión y demencia. ¿Qué dice la teoría al respecto, respecto al tema del concepto de la muerte en la adultez? Hay mucho escrito, hay muchos autores, pero bueno, hay quien vincula este concepto de la muerte a cuando los adultos presencian la muerte de otras personas, muertes cercanas, de familiares, de amigos, de hermanos. Se vincula mucho a las enfermedades por la condición biológica inevitable. Se menciona también que socialmente pues, comienza a haber distanciamiento con los hijos, por separaciones, por las edades de jubilación, etcétera. Eh, este concepto de muerte pues, nos hace recordar a lo que hace mucho tiempo abordó ya Freud con esta pulsión de vida en cuanto a marcar los dos momentos del eros y el tánatos, que es por un lado la pulsión de vida y el otro la pulsión de muerte. Es un asunto inevitable y pareciera que es un asunto que desde hace mucho se ha abordado y se seguirá abordando. Eh, el tema de la muerte tiene que ver con un asunto de afrontamiento. Es decir, cuando se habla de esta situación, emergen dos conceptos importantes. Uno que tiene que ver con la actitud que se toma al respecto, cómo se encara, y por otro lado es el factor miedo, cómo también se aborda, cómo esta situación a veces se evade o se le da la vuelta, o hay quien lo asume como tal y lo confronta, ¿no? Entonces, la actitud y el miedo son dos temas relevantes cuando se habla del afrontamiento. Eh, Hay dos caminos para afrontarlo, se dice. Dicen, por un lado, hay un afrontamiento que es pasivo y otro que es activo. El pasivo es aquel que evita hablar del tema, se vive mucho del pasado, se plantea la soledad, donde no hay un propósito de vida, y es una manera de afrontar esta situación, ¿no? En esta etapa final, donde viene la inevitable muerte. Y por otro lado, el otro enfoque contrario es el activo, en donde se dice que es un momento en donde debe seguir habiendo atención psicológica, debe seguir trabajándose en la salud física, con lo que implica de la etapa. Debe haber planteamientos de metas, debe seguir aprendiendo, deben ser considerados, etcétera. Entonces, la manera en cómo se aborda marca una diferencia enorme. Eh, Abordamos para esto un caso. Se pudo entrevistar a una persona para profundizar sobre su percepción de esta última etapa de la vida del adulto mayor, y sobre todo pues cómo va afrontando esta situación del concepto de la muerte.
Es un caso que se pudo abordar con una persona que mantendremos su anonimato, pero bueno, se puede comentar que es una persona de 74 años, es una persona que se dedica a dar coaching organizacional a ejecutivos de empresas privadas, sobre todo en México y Sudamérica. Tiene su residencia aquí en la ciudad de Monterrey. En su vida pasada, pues tuvo roles directivos en compañías locales y extranjeras. Es casado, tiene 3 hijos, de formación tiene una carrera, la carrera en Relaciones Industriales, tiene 2 maestrías, una en Desarrollo Humano y otra en Terapia Gestalt. Y como contexto, pues él dice o comenta que de frente a esta etapa de adulto mayor a los 55 años, en la compañía donde estaba le ofrecieron una jubilación anticipada, que es, en México normalmente las jubilaciones son a partir de los 60 años, le ofrecieron desde los 5 años antes, decía los 55, el anticipar su salida, y más allá el de atrofiarse, de sentirse incómodo con el planteamiento, lo que hizo fue ponerse como meta prepararse, porque dice, yo no quiero estar en la casa haciendo nada. Y por eso se metió a estudiar la maestría en desarrollo humano para poder tomar la carrera de coach o esta formación. Y posteriormente, o 10 años después, se metió a estudiar una terapia gestalt. Ese es el contexto del caso. ¿Qué más? Pues es una persona activa, que todos los días se levanta a caminar, es una persona que lee mucho, es una persona que físicamente, les voy a plantear los elementos, físicamente es una persona pues que a simple vista pues tiene la edad que le corresponde, en fin, pero digamos que cognitivamente es una persona en su proceso de lenguaje, de memoria, de atención, pareciera que tuviera 20 años menos. Es una persona que constantemente lee, que constantemente se prepara, que se plantea bastantes metas, que tiene una vida social activa, ve amigos, ve a sus relaciones, a su networking laboral, en donde todo el tiempo está viendo qué está sucediendo en el mercado, en el mundo del coaching, en el mundo empresarial. Es una persona que constantemente, cognitivamente está muy revolucionada y socialmente pues también está muy, muy activo. Cuando se le hace una entrevista semiestructurada, es decir, un par de preguntas y luego se fue un poquito profundizando. Cuando se le pregunta sobre el afrontamiento de la muerte en otras personas, él dice que suele observar que en las personas de su edad, la gente dice, no, a veces no me gusta juntarme mucho con ellos porque es gente que todo el tiempo está hablando del pasado, de los triunfos que tuvieron hace mucho tiempo, de las añoranzas, y él lo ve o lo ve como un asunto depresivo. Y dice, incluso también hay quien plantea muchos deseos, pero hace poco para poder lograrlos. Entonces, él de alguna manera plantea que hay una evasión en este afrontamiento, evasión o miedo del afrontamiento de la muerte en otras personas. Cuando se le pregunta sobre el afrontamiento de su propia muerte, dice, mira, es algo que debe uno pensar que algún día se va a marchar, que es una situación que todo el mundo lo va a vivir por las condiciones físicas y biológicas, eso es absolutamente inevitable, y más vale tener conciencia de ello, no evitarlo, es decir, no planteó miedo, no planteó más bien no tener miedo, más bien dice ahí está, pero tampoco evade y no lo quiere hablar, es una situación que lo hace constantemente consciente. Eh, Cuando se le pregunta cómo afronta la etapa, es decir, una cosa es el concepto y otra cosa es cómo lo afronta, dice, yo estoy súper activo, a mis 74 años sigo teniendo ejecutivos en muchas partes de México y Sudamérica, lo sigo atendiendo a distancia, a veces vuelo, me muevo, ando para arriba y para abajo, dice, pero sé, y ahí es cuando viene un asunto de conciencia, dice, sé que en algún momento de mi vida ya no me van a querer contratar porque la gente vincula la edad biológica a la obsolescencia. Va a suceder, ¿no? La gente no sabe que para poder ejercer lo que yo hago, dice, uno se tiene que preparar muchísimo, seguir estudiando bastante, pero es algo que no va a poder cambiar. Si la gente vincula la edad de adulto mayor con obsolescencia, pues está bien. Y van a dejar de contratarme, dice, yo también, pues tomaré otro camino.
en mis próximos 5 años, de 75 a 80 años, lo que quiero hacer es dedicarme a apoyar a la comunidad. Conozco gente en el gobierno que me está dando la alternativa de meterme a asuntos comunitarios y lo voy a hacer. Entonces, esta es mi manera de enfrentar esta etapa, mantenerme activo, mantenerme vigente, mantenerse consciente de la situación. Es una persona que se alimenta muy bien, que hace el ejercicio que puede hacer y es la manera de cómo confrontar esta parte. Situación que pues nos parece muy interesante. ¿Qué se puede concluir? Que pues bueno, cada etapa cuenta, que el bienestar es un asunto, que es un tema al que todos debemos tener el derecho, no solamente el bienestar físico, sino también mental. Debemos ser atendidos en todas las etapas de nuestra vida, acompañados, eh, conscientes, pero también activos de muchas maneras. Y creo que también debemos normalizar la salud mental en general en los adultos mayores. Estas son mis conclusiones.